Artículo 2. Las ligas provinciales y clubes participantes. Participan 2 clubes representantes por cada una de las ligas provinciales. Ligas provinciales participantes. La provincia de Lima, la provincia de Barranca, la provincia de Huaral, la provincia de Huaura, la provincia de Huarochirí, la provincia de Cañete, la provincia de Canta y la provincia de Yauyos va a participar con su representante, un campeón nada más de esa provincia, y se inserta en este campeonato el club Walter Ormeño de Cañete. Los clubes deportivos participantes deberán estar inscritos en el registro federativo Lima con el periodo de funciones de su junta directiva actualizada. Artículo 3. Norma para la etapa. A la etapa le serán vinculantes las siguientes normas y reglamentos. A. En su organización. 1. Las presentes bases, incluyendo sus anexos. 2. Texto único de bases y reglamento del Sistema Nacional de Campeonatos Copa Perú 2015. 3. Directivas y circulares elaboradas por la Federación Peruana de Fútbol. B. En lo deportivo. 1. Regla de juego FIFA. 2. Disposiciones de la FIFA. Artículo 7. Estructura del campeonato. 1. El campeonato consistirá en 4 fases, utilizando el sistema de eliminación simple en partidos de ida y vuelta, otorgando 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. 2. Mediante los sorteos se formarán 8 grupos entre las ligas provinciales participantes, jugando el campeón de la liga contra el subcampeón de otra liga, clasificando los 8 ganadores. 3. Primera fase clasificatoria. Clasifican 8 clubes a la segunda fase. Segunda fase, cuarto de final. Los clubes clasificados jugarán de la siguiente forma. Ganador del grupo 1 frente al ganador del grupo 3, que hacen el grupo A. Ganador del grupo 2 frente al ganador del grupo 4, que hacen el grupo B. Ganador del grupo 5 frente al ganador del grupo 7, que hacen el grupo C. Ganador del grupo 6 frente al ganador del grupo 8, que hacen el grupo D. Tercera fase, semifinal. Los clubes clasificados jugarán de la siguiente forma. Ganador del grupo A frente al ganador del grupo C, que hacen el grupo número 1. Ganador del grupo B frente al ganador del grupo D, que hace el grupo número 2. Cuarta fase final se jugará así. Ganador del grupo 1 frente al ganador del grupo 2. Artículo 8. Calendario y fixture. Primera fase, ida, el 26 de julio. Vuelta, el 29 de julio. Segunda fase, ida, 2 de agosto. Vuelta, 9 de agosto. Tercera fase, ida, 16 de agosto. Vuelta, 23 de agosto. Cuarta fase, ida, 30 de agosto. Vuelta, 6 de septiembre. Se ha dado lectura de un extracto de la etapa departamental 2015.